¿Y usted? Todo bien, Jen, todo ¿Todo bien? bien. Ya te has curado mejor, ya estás bien. Sí, estoy mejor. Ya no, todo fue pasajero de unos días. La verdad no creí que me iba a hacer mal lo que me pasaba en el estómago, pero ya, estoy mejor. Ya, pero no pasó mayores, más bien. Sí, más bien, no creo que fuera COVID de todos modos, porque habría tenido tos, ¿no? ¿O no? Eh, Min- que a veces los síntomas del COVID son medios especiales. Bueno, sí, olfato, gusto, cansancio, fatiga, bueno, es lo mismo casi. Y hay varias cosas, Dolor de estómago, dicen, pero ya garganta, son, estómago, diarrea, no sé, varias cosillas. sí, pero lo lógico es tener o falta de olor, o tos, o dolor de garganta. Es principal, Sí, a mi parecer. ¿Usted ya le agarró COVID o no? la verdad no sé, pero no, bueno, algún momento me ha picado, digamos, la garganta, pero no más. Pero un resfrío fuerte. No creo, creo. Creo que en Santa Cruz hay mejores defensas, ¿no? No, pues es dependiendo de uno, no de Santa Cruz, digamos. Es que el Consumas. clima hace mucho. La verdad, le comento, pues la última vez que he ido allá, como que me he querido enfermar también. No sé, eso se siente muy diferente. El cambio de clima siempre, pues, hermano, siempre afecta. Es que yo he ido en carro he ido, y obviamente pues siento el cambio de clima. Ya llegando a Villatunari se siente diferente. ¿Vos has venido manejando? Y yo no, no he venido con mi tío, él es transportista, él maneja y yo le acompaño como copiloto. Es que en flota ya no es seguro ir, la verdad. Buen día, voy a viajar. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Charles? Buen día, Licen. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quién tenía que presentar un videito? No hay todavía. No han llegado. Somos 11 y 3 de 100. Bien, nadie, videitos, nada, ¿no? Vamos a avanzar entonces directamente porque los voy a dejar temprano. Tengo que ir ya a hacer mis cosillas para viajar. Eh, vamos a avanzar. Si no quiere nadie. Buenos días, Lice. Buen día, Danita, ¿cómo estás?
Ahí vamos a ver un dato más. Esperamos. 2, 4, 5 de 11. Licen, Sigo usted. quería comentarle, y espero que me entienda, pasa que para subir la tarea de la unidad número 2, el día jueves, tuve un pequeño problema, pasa que tuve problemas con mi lacto y varios archivos, varios documentos de mi computadora se me borraron. Y, y es por ese motivo de que la tarea la subí un poco retrasada, cosa que comenté agregué ya la tarea, pero en el comentario hice un contexto y explicándole el por qué. Listo, doctora. Lo voy a ver. ¿Ya? Gracias. ¿Quiénes más? Faltan. Bien. ¿Nadie tenía que presentar videos? Si avanzamos directo. Bien, vamos avanzando entonces. Hemos visto ya la parte de importación, que en realidad es casi todo. Esto va sumado a la importación al consumo, pero lo vamos a ver ahora en la ley y las admisiones temporales para perfeccionamiento pasivo y reexportación, además de las exportaciones o las admisiones de mercancía con exoneración de tributo. ¿Ya? Vamos a analizar eso en la ley y en el reglamento, lo que podamos. Ya el siguiente, ¿qué día nos tocaría? El 24, ya vamos a ver la parte de liquidación, quiero ver con ustedes y los regímenes especiales para concluir. Pero ya van adelantando ustedes en sus trabajos, ¿verdad? Bien, vamos viendo entonces el capítulo 2, importación para el consumo. Hemos visto todas las características que refiere a la importación. Los documentos exigidos están en el artículo 111 del reglamento. Documentos soporte se llama, ¿no? Tanto para importación o exportación, que se utilizan de la misma manera. Bien, artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Vamos tomando en cuenta que dentro de la importación para el consumo se tiene que seguir, ahí tenemos los regímenes especiales donde vamos a ver tránsito y depósito, pero para que ustedes vayan viendo el contexto de lo que más se utiliza dentro de la operativa aduanera, se va a relacionar justamente a tránsito, depósito, importación a consumo. Cuando empezamos un tránsito ya empieza los regímenes aduaneros, ¿sí? que habilitan al importador para que ingrese con todos sus documentos a Bolivia. Pero, como dice la normativa, el tránsito empieza desde el embarque del país, en el país de origen o país de procedencia, las mercancías que vienen con destino a Bolivia. ¿Sí? Entonces, tomamos en cuenta, si estamos viendo importación al consumo, lo primero que deberíamos ver en el aspecto operativo es tránsito.
obviamente estamos viendo los capítulos de acuerdo a la ley y el reglamento, pero es un consejo que yo les doy para que puedan tomar y seguir esa, para seguir los pasos que conllevan a llegar a una importación para el consumo, para el pago de tributos, para que la mercancía se quede definitivamente dentro del territorio nacional, puesto que lo primero que van a hacer es contratar un transporte, ¿no? Cuando hacen una negociación de compra-venta internacional en otro país, tienen que contratar el transporte, o de acuerdo a los ICOTER, de acuerdo a la negociación que se hace, el medio de transporte es el primero que se utiliza, sea marítimo o terrestre, dependiendo del lugar de donde proceda o venga la mercancía. Y después de su tránsito, cuando ingrese a territorio nacional, sí o sí tiene que entrar a donde el concesionario, a depósito de aduana, ¿no? Y dentro del depósito de aduana, ahí ya toman los diferentes regímenes que corresponde, pero el más utilizado es el de importación para el consumo. El artículo 89 habla de que las mercancías que por su contenido y naturaleza sean de difícil reconocimiento y cuyo volumen, peso u otras condiciones hagan difícil su introducción a los depósitos aduaneros, fiscales o privados, podrán ser objeto de despacho aduanero para el consumo en forma inmediata, bajo control de la aduana nacional y con el pleno cumplimiento de todas las formalidades aduaneras. Cuando se refiere a diferentes mercancías, en algún caso son de grandes dimensiones o son peligrosas, la aduana generalmente autoriza que esa mercancía vaya directamente a depósitos del importador. Sí, obviamente tiene que ser controlado por la aduana nacional. El artículo 90 habla de las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan con el pago de tributos aduaneros exigibles para su importación. Tomamos en cuenta que este pago de tributos aduaneros corresponde al impuesto al valor agregado, que es el IVA, el 14.94%, y el gravamen arancelario dependiendo al tipo de producto. Eso tiene que tomar en cuenta. Ya hemos hablado un poco acerca de nomenclatura arancelaria, donde existe un código y ese código es utilizado como partida arancelaria, donde está la descripción de la mercancía. Y en el arancel del Estado Plurinacional de Bolivia, el arancel de importaciones, señala el tipo de mercancía y cuánto de gravamen arancelario va a pagar. ¿Ya? Si hablamos del gravamen arancelario, tenemos un gravamen dependiendo otra vez a las mercancías de 0, 5, 10, 15, 20, 30 y 40%. ¿Sí? Estos gravámenes lo pone el gobierno mediante el Ministerio de Economía y Finanzas. Es por eso que cada año el Ministerio de Economía emite el arancel de importaciones, ¿sí? Bajo un decreto supremo. Dana. Listen, ¿cuánto dijo que se paga de los tributos aduaneros? El impuesto al valor agregado para todas las mercancías, cuando es importación, es decir, importación para el consumo de mercancía general que estamos hablando, porque hay otro tipo de mercancía que también se puede liquidar, pero bueno, se liquida, pero no paga tributos porque viene para el gobierno, por ejemplo, ¿no? Donaciones, etcétera. Pero es el 14.94%. Tomen en cuenta que para aduanas es el 14.94% del IVA. ¿Sí? Tenemos el IVA generalmente para impuestos nacionales es el 13%, ¿verdad? Pero para aduanas el 14.94%. ¿Ya? Cuando veamos liquidación van a ver que no solamente, bueno, el IVA se saca, el gravamen arancelario se saca de toda la sumatoria de la liquidación del precio realmente pagado por pagar de la factura, más el flete 2, más el seguro, más otros gastos. A eso nos da un valor CIF. Del valor CIF en boliviano se saca el gravamen arancelario de acuerdo a la mercancía. ¿Sí? Si es un 10%, se saca el 10% del CIF y esto se suma, ¿sí? Este CIF se suma
al pago de gravamen arancelario para de ese monto sacar el impuesto al valor agregado del 14.94. Lo vamos a ver en ejercicios cuando veamos liquidación. ¿Ok? 14.94. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos No, bien? Lice, por mi parte no. Bien. Ahora veamos el reglamento a la ley que habla también de importación para el consumo. Tomen en cuenta que la Ley General de Aduanas, cuando habla de alguna normativa, lo hace en forma, ¿qué le puedo decir? Resumida. Y en el reglamento se amplía un poco más para que en los procedimientos o reglamentos que hemos visto en la página de la Aduana Nacional se amplíen, ¿no? Se amplíen para que se pueda realizar la operativa y todos los operadores de comercio exterior realicen la operativa de acuerdo al procedimiento o al reglamento, obviamente tomando en cuenta la normativa que es la ley y el reglamento, como estamos viendo, ¿sí? El artículo 132 habla del alcance. La declaración de mercancías para la importación, para el consumo, deberá presentarse a la administración aduanera que corresponda antes del plazo de vencimiento de su permanencia en depósito aduanero u otro régimen suspensivo previamente aplicado al amparo de los documentos soportes previstos en el presente reglamento y con el pago de los tributos aduaneros que corresponden. Tomemos en cuenta que la mercancía en depósito aduanero tiene un plazo de 60 días para permanecer en depósito. Ya pasado este tiempo, la mercancía entraría en abandono. Entonces, no les conviene a los importadores que entren a abandono porque perderían su mercancía. Tienen que someterlo al régimen de importación a consumo u otro régimen suspensivo, porque hemos hablado tanto de exportación temporal. Dentro de las importaciones hay admisión temporal, es un régimen también que vamos a ver más adelante. Admisión temporal para algún trabajo que va a realizar, no sé, alguna maquinaria, ¿sí? El ingreso de ciertas mercancías tal vez para que se puedan reexportar en el mismo estado. Esos son otros regímenes suspensivos, porque cuando ingresan, es decir, importación para el consumo va a pagar los impuestos que corresponden. Pero los otros regímenes suspensivos hacen la liquidación, pero no pagan los tributos, sino presentan una boleta de garantía, ¿no? Por eso se llama régimen suspensivo. Esa boleta de garantía lo tiene la aduana hasta que se haga el cambio de régimen o se vuelva a exportar definitivamente la mercancía. La declaración de mercancías de importación para el consumo se podrá presentar por la totalidad o una parte de las mercancías consignadas en la factura comercial. Se puede hacer despachos parciales, ¿no? Se puede hacer despachos parciales. Esto que se ha visto en aduanas interiores, por si acaso, esto es un comentario que les doy. Cuando hay mercancía y en aduanas interiores se las quiere vender dentro del recinto, el contrato de compra-venta tiene que ser por su totalidad. No pueden vender la mercancía parcial, pero si es del propio importador, sí se puede hacer un despacho parcial, ¿sí? Una parte de la mercancía. La declaración de mercancías de importación para el consumo de energía eléctrica y de otras mercancías que ingresen al territorio aduanero en forma interrumpida deberá presentarse a más tardar dentro de los 5 días de vencido el mes por el total de la mercancía ingresada durante ese periodo. Estos controles se hacen, obviamente, bueno, se mide la electricidad por kilovatios, ¿verdad? O por medio de ductos, lo que estamos exportando al Brasil y Argentina, y obviamente tienen los medidores donde se declaran cuál es la cantidad de energía en kilovatios que se está importando o exportando. En este caso,
debe presentarse a más tardar dentro de los 5 días de vencido el mes por el total de la mercancía ingresada. Es decir, termina el mes, tiene 5 días para presentar esa importación, en caso de que estemos importando este tipo de mercancías. En la contratación de bienes y servicios por entidades del sector público, estas deberán exigir a los proveedores que para las mercancías importadas presenten la declaración de mercancías de importación para el consumo y el pago de tributos aduaneros siempre que corresponda y demás documentos de soporte. El sector público generalmente no paga los tributos, pero se debe hacer la misma presentación de la documentación. Tomen en cuenta, se hace la misma presentación, se presentan los documentos, se hace la liquidación, se mete al sistema único de modernización aduanera, ¿sí? Todo lo que están importando y se mantiene. El gobierno, bajo un decreto supremo, una ley, hace de que las entidades públicas o el sector público no pague. Pero ¿por qué se mantiene? A ver, alguien que me diga, ¿por qué se mantiene o por qué se tiene que presentar todos los documentos y se tiene que hacer también la liquidación como corresponde? ¿Por qué creen? Los documentos yo creo que es más que todo para ver qué mercancía están entrando al país, si tiene todos los permisos y eso. Si se encuentra de buena, si son donaciones, digamos, a veces a donar, digamos, por un ejemplo, alimentos o no sé, tiene que ver que tengan certificaciones previas, autorizaciones igual. Sí, estamos por ahí. ¿Alguien más? ¿Nadie? Nayeli. Prendan sus cámaras, por favor. Nayeli se encuentra ahí. Sí, dice. ¿Algún comentario sobre la pregunta que hice? No. ¿No? ¿Alguien más que me pueda ayudar? Ya. Tomen en cuenta que si hablamos de la balanza comercial, ¿sí? En la balanza comercial se miden exportaciones e importaciones, ¿verdad? Entonces, cuando el Estado hace sus importaciones, aunque no pague tributos, tiene que estar reflejado para el detalle de estadísticas de los montos, del valor, de los documentos, como decía Dana, que requieren esa mercancía, porque es parte de las estadísticas. ¿Sí? Se tiene que figurar todo igual, lo mismo, ¿no? Como presenta un importador normal. La única diferencia es que no paga el Banco Unión los tributos que corresponden, pero está reflejado y eso va a saltar en las estadísticas cuando se pase toda la información de exportaciones e importaciones al Instituto Nacional de Estadística. ¿Sí? Ahora sí, es por más que todo por estadística, porque el Estado importa, todos los ministerios importan muchas cosas, ¿verdad? Y tiene que estar reflejado. Obviamente no van a pagar mediante una ley o un decreto supremo, no pagan impuestos, pero sí tiene que estar reflejado. ¿Sí? Hay empresas del Estado, perdón, empresas que trabajan con el Estado, que son como asociaciones, esas empresas sí pagan impuestos. ¿Ya? Solamente los ministerios no pagan. Para que bien. Sí, de cortito, importación a consumo. Vamos a ir con la ley.
Bien, veamos el capítulo 3, entonces, admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros. Artículo 91. La importación de mercancías para el consumo, aquí está lo que les he comentado, con exoneración de tributos aduaneros, independientemente de su clasificación arancelaria, procederá cuando se importen para fines específicos y determinados en cada caso, en virtud de tratados o convenios internacionales o en contratos de carácter internacional suscritos por el Estado boliviano, mediante los que se otorgue esta exoneración con observancia a las disposiciones de la presente ley y otras de carácter especial. Para la admisión con exoneración de tributos aduaneros de importación se deben observar las siguientes reglas. Los beneficios de que se trata este capítulo se aplicarán a las mercancías que se importen directamente del extranjero y se hallen sujetos a un régimen aduanero. Salvo la reciprocidad internacional, la admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros deberá concederse sin tomar en cuenta el país de origen o de procedencia de las mercancías. Artículo 93. Salvo lo dispuesto por ley específica, tratado o convenio internacional, acuerdo de integración económica, en contrato suscrito por el Estado, ratificado por el Honorable Congreso Nacional, las mercancías sobre las cuales se hubiera reconocido exoneración o rebaja parcial o total en el pago de los tributos aduaneros no podrán enajenarse ni ser entregadas a ningún título ni destinarse a un fin distinto para el cual fueron importadas, excepto cuando cumplan cualquiera de las siguientes condiciones. Se enajene en favor de personas que tengan el derecho a importar mercancías de la misma clase y en la misma cantidad y que tengan derecho a exoneración o rebaja de los tributos aduaneros, previa autorización del Ministerio ¿de qué es aquí? Hacienda, pero ya no hay. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Sí. Se destine a un fin que por su naturaleza pueda gozar de derecho de exoneración o rebaja de tributos aduaneros previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Todo esto es mediante normativa legal, mediante un decreto supremo o una ley, para que se exonere parte o todo, ¿sí? Generalmente es todo, no hay rebaja, como dice aquí. Es una exoneración completa a todos estos convenios o tratados internacionales. En cualquier otro caso que no sea contemplado en los literales A y B del presente artículo, se pagará el total o residual de los tributos aduaneros de importación según corresponde. Las importaciones de mercancías extranjeras con exoneración de tributos aduaneros amparados en tratados, convenios internacionales suscritos por Bolivia y ratificados por el Honorable Congreso Nacional estarán exentas del pago total o parcial de dichos tributos cuando las mercancías cumplan las condiciones establecidas en el certificado de origen de las mismas. Las normas y regulaciones para conceder admisión de mercancías en régimen con exoneración de tributos aduaneros serán establecidas mediante decreto supremo reglamentario. Todo mediante decreto supremo. ¿Ya? Vamos a ver el reglamento para que entendamos mejor. ¿Sí? Primero la ley, el reglamento y también hay disposiciones, circulares, decretos supremos que están en la página. Siempre manejen después la página de la Aduana Nacional para que puedan incrementar un poco más lo que menciona de acuerdo a todos los regímenes que tenemos. Admisión temporal con exoneración de tributos aduaneros de importación. Artículo 133. Requisitos y condiciones para la exoneración
de tributos aduaneros. Para que se vayan dando cuenta, la ley a veces es muy simple, por eso el reglamento amplía un poco más el concepto o el contexto de los artículos de la Ley General de Aduanas. Los requisitos, condiciones y procedimientos para la admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros de importación para el consumo están contenidos en el artículo 28 de la ley. El presente reglamento y las demás disposiciones legales específicas sobre la materia. Las exoneraciones de impuestos internos aplicables a las importaciones para el consumo se regirán por disposiciones legales pertinentes a este efecto. El despachante de aduana presentará ante la Administración Aduanera la declaración de mercancías elaborada al amparo de la documentación de respaldo, debiendo adjuntar la resolución ministerial de exoneración tributaria. ¿Sí? Tiene que estar ese documento para que no paguen los impuestos que corresponden. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley General de Aduanas y en la Ley de la Persona con Discapacidad, las resoluciones de exoneración de tributos aduaneros de importación serán dictadas por la Aduana Nacional en forma expresa en cada caso y quedarán sin efecto al vencimiento del plazo de su vigencia, quedando nulas cuando presenten borrones, enmiendas o superposiciones. La misma entidad que emita la resolución de exención, en casos debidamente justificados, podrá revalidar el plazo de la resolución por una sola vez. El importador podrá realizar trámites de despacho aduanero de manera directa cuando la mercancía se encuentre sujeta a lo dispuesto en el inciso A del artículo 28 de la ley que hemos analizado. Estas son leyes conexas para que se pueda entender mejor y están aquí todos los ministerios y las mercancías que están sujetas a exoneración de tributos. Artículo 134, transferencia de mercancías exoneradas. La transferencia o venta de las mercancías importadas con exoneración de tributos aduaneros solo podrá efectuarse de conformidad con los plazos, requisitos y condiciones establecidos en los correspondientes tratados o convenios internacionales y normas legales específicas que amparen dicha exoneración y lo dispuesto en el Decreto Supremo 22.5 del 13 de junio del 89. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a verificar esto para ver cuáles son las mercancías con exoneración. El presente capítulo se sujetará en todo lo que corresponda a las normas establecidas en el mencionado Decreto Supremo. Entonces, importante para este régimen de exoneración de tributos es este decreto supremo, ¿sí? Deberíamos buscar este decreto supremo para analizar todas las mercancías. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien. Todo claro, Lizzy. Gracias, David. Ahora veamos la reimportación en el mismo estado. La Ley General de Aduanas, en su artículo 96, estipula reimportación en el mismo estado. Esta es la reimportación de mercancías en el mismo estado. Es el régimen aduanero que permite la importación para el consumo con exoneración de tributos aduaneros de importación de mercancías que hubieran sido exportadas temporalmente y se encontraban en libre circulación o constituían productos compensadores, siempre que estos o las mercancías no hayan sufrido en el extranjero ninguna transformación, elaboración o reparación. Creo que de esto me has preguntado, ¿no, Dana? Sí, Lizzy. Estas son las mercancías, obviamente, que vuelven al país si es que no han sufrido ninguna transformación o elaboración en el extranjero para que puedan ser reimportadas en el mismo estado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si se reimporta es porque ha salido con una exportación temporal, ¿sí? Todo va sujeto a tanto importación como exportación como importación para este tipo de regímenes, ¿no? Porque si sale como una reimportación,
tendría que volver como una importación temporal. Como en el caso de la maquinaria, ¿no? De la unidad 2, si no me equivoco. No, de la unidad 1 creo que era. Sí, en realidad es eso, ¿no? Las maquinarias, a veces sale maquinaria de exportación, ¿verdad? Tenemos maquinaria que sale de exportación para cumplir algún trabajo en el exterior. O como pueden ingresar para yacimientos, algunas maquinarias para los pozos petrolíferos, ¿verdad? Entonces, ingresa, en este caso, salió una maquinaria de Bolivia, ¿sí? A cumplir algún trabajo. Y que tiene que volver con una reportación en el mismo estado sin haber sufrido ninguna transformación, elaboración o reparación. Más claro, ¿no? Si la exportación temporal se realizara con motivo de un contrato de prestación de servicios en el exterior del país, las mercancías deberán reportarse dentro de los 5 años siguientes en el término de un año en los demás casos. Aquí ya está poniéndole un tiempo determinado a estas mercancías que salen como una exportación temporal cuando hay un contrato, ¿no? Cuando se realiza un contrato con una empresa para que vaya a hacer un trabajo al exterior. Porque si hablamos del artículo 96, podrían ser no mediante un contrato, pero sí tendrían que volver esas mercancías sin haber sufrido igual transformación, elaboración o reparación. Para acogerse al beneficio de este régimen, el declarante deberá demostrar que la mercancía se encontraba en libre circulación en territorio a tiempo de su exportación temporal. A ver, para que no tengan dudas. Libre circulación les he comentado qué es. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué significa libre circulación? A ver, no se peleen. Dale. Ya, la libre circulación dentro de un territorio nacional hace referencia a que una mercancía está dentro de lo legal para circular dentro del territorio nacional y que esta misma puede ser comercializada haciendo referencia a la importación o exportación de la misma. Exactamente, ni más ni menos. Es decir, de mercancía, bueno, generalmente libre circulación de mercancía extranjera que ha pagado los impuestos, tributos y tiene la documentación legal, ¿verdad? Por eso se llama libre circulación. ¿Por qué la tomamos como libre circulación a estas mercancías extranjeras? Porque la nacional es nacional, ¿no? Obviamente se tiene que demostrar que es Made in Bolivia, ¿no? Pero, ¿por qué se llama libre circulación? Justamente por lo que ha indicado, ¿no? Porque está legal, está con los papeles. ¿Y cómo se tiene que demostrar? Con la declaración de mercancías de importación, ¿sí? Generalmente, cuando hay contrabando, mezclan la mercancía de contrabando con mercancía legal. Y en algún momento presentan hasta las declaraciones de mercancías de importación de un producto similar. A eso se llama, se me fue la palabrita. No me voy a acordar. Pero utilizan documentos legales para mercancía ilegal. ¿Ya? Utilizan ese tipo de documentos. Y generalmente todos los que hacen importación legal y traen también mercancía de contrabando, que es generalmente, aunque no crean, son casi todas las empresas, porque es la única forma de poder subsistir y bueno, ser competitivos con los contrabandistas, ¿verdad? Bien. Ve que la mercancía es la misma que se exportó y se encuentra en similar estado. Es por eso que la declaración de exportación, la DEX o la declaración de mercancías de importación, en uno de los artículos indica de la ley que tiene que ser llenada correcta, completa y exacta. ¿Sí? Es por eso que para ciertas mercancías se pide el número de series, códigos,
y todo lo que se refiere a esa mercancía, ¿no? Es importante que ustedes conozcan que todas las mercancías van a requerir que esté detallado todos los códigos con todas las características. Eso es parte de merciología para que se pueda tomar una partida arancelaria correcta. ¿Sí? Cuando ustedes conocen la mercancía, podrían identificar claramente qué partida arancelaria es, ¿no? Todas las características. Ese es mi consejo que les doy cuando quieran buscar una partida arancelaria. Primero tienen que saber el tipo de mercancía a la que nos estamos refiriendo, puesto que en las notas explicativas, notas de sección y notas de capítulo, especifica claramente a qué tipo de mercancía se refiere para la partida arancelaria. Es única, ¿no? Las partidas arancelarias son únicas para cada mercancía, ¿sí? Sé que no vamos a aprender el arancel completo. Yo que doy clases de nomenclatura tampoco lo sé, solo sé que son 21 secciones y 98 capítulos. Pero lo bueno es que si uno no sabe interpretar la norma, es complicado, ¿no? Pero tienes que saber en sí qué tipo de mercancía, de qué está compuesto, ¿sí? Hay muchas mercancías que vienen químicos, tenemos que saber los porcentajes de cada químico. Entonces es importante. Lo primero, la merciología, el estudio de las mercancías. Cuando ustedes trabajen, pidan siempre de quien les está vendiendo la ficha técnica. ¿Sí? Con la ficha técnica del producto, ustedes pueden analizar por lo menos o darle una buena partida arancelaria, que no tienen que confundirse ni equivocarse, ¿no? Se equivocan, ya es contravención, puede ser omisión de pago o les pueden quitar las mercancías, es decir, descomisan las mercancías, ¿no? Es complicadito. Veamos ahora qué dice el reglamento. Reimportación en el mismo estado. Se podrán reimportar mercancías nacionales o nacionalizadas exportadas temporalmente dentro de los plazos establecidos en el artículo 97 de la ley, sin el pago de tributos aduaneros de importación, siempre que no hayan sufrido transformación, elaboración, reparación ni modificación alguna en el extranjero, y se establezcan plenamente que las mercancías que se reimportan son las mismas que fueron exportadas. A efectos del despacho aduanero, el despachante de aduana deberá presentar la declaración de mercancías de reimportación, adjuntando los siguientes documentos. Declaración de mercancías de exportación temporal, cómo ha salido esa mercancía. Documento de transporte, el parte de recepción, contrato de prestación de servicios cuando corresponda y se haya quedado o tenga que quedarse por un tiempo hasta 5 años, ¿verdad? Dichas mercancías serán reimportadas con el mismo valor FOB y la clasificación arancelaria consignada en la declaración de mercancías de exportación temporal. Tomen en cuenta que no se puede modificar la partida arancelaria. Si analizamos la nomenclatura arancelaria, antes de que se cree el sistema armonizado, eso igual vayan repasando, recién se han hecho modificaciones con la séptima enmienda del sistema armonizado, ¿no? Este año ya ha entrado en vigencia la séptima enmienda del sistema armonizado, que no modifica muchas partidas, pero en el contexto de mercancía tecnológica, nuevos inventos, las mismas vacunas contra el COVID, esas mercancías ingresan, ¿no? Como los drones multipropósito. Entonces es importante conocer de dónde viene el sistema armonizado. Si nuestra nomenclatura de nuestro arancel del Estado plurinacional tiene que venir de la revisión que ha hecho la Comunidad Andina de Naciones del sistema armonizado y todos los cambios que se han generado. Nosotros el año pasado hemos hecho como unas 6 modificaciones. El Ministerio de Economía y Finanza
en el gravamen arancelario de ciertos productos, ¿no? Se han ido modificando. Y este año también ha salido el 1 de enero el arancel que les he pasado. Ha entrado en vigencia también como arancel de importaciones 2022. Y todas las modificaciones que se han hecho bajo decreto supremo ya están modificadas en este arancel. Más lo de la 7ª enmienda del sistema armonizado. ¿Tenemos algunas consultas? Está claro hasta ahí, ¿no? Creo que se entiende ya todos los regímenes. Claro, Sí, listo. sí. ¿Qué dice José? ¿Alguna duda? No, Licen, está claro. Bien. Señores, voy a tener que dejarlo porque tengo que ir a hacer muchas cosas para mi viaje, pero ya tenemos todo avanzado. Vayan haciendo la guía MAP, la unidad 3. El 24 ya vamos a empezar a ver lo que son los regímenes especiales y liquidación. Eso es lo que quiero que vean, aunque la liquidación ya está dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera, pero para que ustedes de alguna forma sepan cómo se hace la liquidación en el sistema, ¿ya? Viendo el FOB, flete 1, flete 2, seguro, otros gastos para el pago de los tributos, tanto del gravamen arancelario como del impuesto del valor agregado. Algunas mercancías pagan el ICE, el impuesto al consumo específico, y impuesto a los hidrocarburos. Lisa, de las Sí, clases Dani. asincrónicas de mañana, Sí. vi en la plataforma hay que leer 40 páginas, creo. ¿Lo vamos a leer todito o cierta parte nomás? No es, a ver, ese texto no son 40. Si lo ves, son menos, son letras grandes, son, Ok. No, ¿cómo lo te- vi nomás así de pasada. no es largo. He intentado buscarles algo corto, ¿no? Además que les estoy dando un tiempito. Mañana es asincrónico, ¿no? Entran a clases. Bueno, si entrenos ya pueden entrar desde ahora, ¿no? Pero debería ser en clases, ¿ya? Les estoy dando la oportunidad de que entren y vayan viendo. Ya Dana ya ha visto el documento. Así que no es que mañana, sino ya está habilitado, ¿no? Ya está habilitado, pero sí lo tienen que subir hasta las 11, creo que les puse. ¿Sí? Es decir, es como si estuviéramos pasando clases, ustedes van haciendo su resumen y tienen hasta las 11 de la noche o hasta las 10, me parece, para que suban el trabajo. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Por eso les he ampliado. Entonces, hoy, bueno, mañana y pasado son estas tareas asincrónicas, así que van a estar tranquilitos, pueden leer desde su cama, así no los voy a molestar 2 días, por lo menos, para que prendan su cámara, ¿no? Nayeli, Yerli, ¿sí? ¿Ya? Y vayan repasando, vayan complementando también su proyecto final, que es importante. Vamos a ver si voy a tomar la segunda evaluación el viernes sería, ¿no? El viernes y después ya entran carnavales, ya no hacemos nada, ¿no? Entonces tenemos como media semana y eso menos, 3 días o más. Pero estamos avanzando. Ya nos queda solamente estos regímenes especiales con todo lo que les he explicado. Hay resúmenes en la página de la aduana, por si acaso. Se los voy a pasar. O creo que están en la plataforma también, ¿no? Son unos esquemas donde están todos los regímenes. ¿Verdad, Ana? Ya lo tienen, ¿no? Creo que me has mostrado. De los regímenes, no he entrado a la unidad 3. Ya. Voy a chequearlo recién. Ya, de todos modos, ahorita, en este momento, antes de olvidarme, se los voy a pasar al WhatsApp, ¿sí? Porque lo tengo en otra carpeta, si es que no lo he subido, pero me acuerdo que lo he subido, que el otro docente ya lo tenía ahí. ¿Sí? Es un resumen de todos los regímenes para que, de acuerdo a lo que estamos avanzando, ya tengan mejor noción de lo que refieren los regímenes. ¿Ya? Es un resumen. La Aduana Nacional ha puesto un resumen de todos los regímenes. ¿Ok? Se los paso enseguida. ¿Listo?
Bueno, les agradezco por la paciencia y por estos 2 días. La verdad es urgente y ya nos vemos el día 24. Dana, ¿y dónde están? Dana James, por si acaso, lo de esta tarde es asincrónico para la otra materia. Ya, les voy a escribir. Sí. ¿Ok? Listo, que estén bien, señores. Parece que les estoy dando feriados, 2 días. ¿Están felices? Sí, ¿no? No, Muy bien. Listo, señores, que estén bien. Ya, nos vemos el día 24. Solo licencia. Que estén bien. Cualquier cosa me pueden escribir, no hay ningún problema, ¿no? Voy a estar de viaje, pero les voy a responder lo que quieran. ¿Listo? Dicen, una pregunta, ¿pasó lista ya? Es que será un poco tarde. Sí, Ronaldo, no estás. Sí. Ya no se preocupen. Hoy tienen libre. Muy bien, que estén bien. Cuidan, bendiciones. Solo Nos vemos, licencia. Lisa, hasta luego. Nos vemos. Suerte, suerte. Gracias, José.